3 y 6 minutos más allá de las caras de Belmez. Por vez primera se exhuman algunos documentos históricos de los que todos habíamos oído hablar, todos los interesados en ese fenómeno que de repente ha vuelto a la actualidad gracias a la operación Belmez. Mañana continúa en Cuarto Milenio a las 11:30, una segunda parte intentando responder a lo que estamos hablando aquí. ¿Quién puede estar detrás de este fenómeno que desafía toda la lógica? Hablamos con Luis López, ingeniero industrial, psicólogo, y yo creo que uno de los protagonistas de las primeras investigaciones, seguramente, sobre parapsicología, sobre fenómenos extraños en nuestro país, con tecnología, con medios científicos y con el asombro de encontrarse ante el caso soñado. Pero quedaba una pregunta que por lo apretado del contenido se ha quedado fuera del primer dossier, y es ¿por qué? Aunque sea de forma resumida, nos lo contará Luis, ¿por qué tantos investigadores pioneros, pues se acabaron alejando de Belmez? Y es que, lo hablábamos fuera en tertulia, parece que los fenómenos a veces acompañaban al investigador. Pero aunque sea rápidamente, Carmen, flash y repetimos vías de contacto para ver las opiniones sobre muchos otros contenidos que hemos ido poniendo con las otras voces diferentes a esa primera terrible de los lamentos. Inma Rivera dice, se oye muy bien, pobre Kiko, y murmullo de mujeres antes. Óscar Utrilla, y abajo en esa casa se debieron cometer terribles torturas, terribles crímenes. Seguramente la Inquisición actuó ahí. Reddy dice que realmente el programa de hoy da miedo, más que nada porque todo es verosímil y sientes que estás metiéndote en lo desconocido. Sombra Norceste, esa psicofonía de pobre Kiko o niño es brutal, muy muy estremecedora y susurrante. Piedad dice, las voces avisaban al profesor que picara el patio. Seguro que si se picara se descubriría algo. Ramo dice, hay que ver lo que pasó allí, parece que pasó una masacre acongojante. Alberto, va a haber mujeres y mujeres, parece una voz como de desgana, desprecio, el tono en el que lo ha dicho. Mujeres y mujeres, yo creo que es un elemento y un contenido también interesante, ¿no? Charlie dice, yo entiendo en la psicofonía, vamos a ver mujeres, pero además muy claramente. María Secas, voz masculina y llena de odio. Pili, es muy desagradable, como si a esas mujeres no les esperase nada bueno, ni de lejos. María Cabrera, esa voz suena como llena de rabia y resentimiento, no me transmite nada bueno. En eso coinciden muchos comentarios, en que es una voz bastante ruda. Y... O sea, que ha impresionado tanto como lo de los lamentos, las siguientes, ¿no? Que fíjate que son mucho más cortas, compactas, y no es una banda sonora de 1 minuto de lamentos, y sin embargo parece que en el público, en los escuchantes de 93, han producido el mismo efecto devastador. Muy bien, ¿no? Se entienden perfectamente, son muy cortas pero muy contundentes y además con unas voces que no transmiten nada bueno. Adrián Vélez, la psicofonía de las mujeres suena como si hubiesen grabado una tele antigua, ese sonido que decías, Clara. AXZL dice, ¿será que la casa está construida sobre una especie de habitación de terror? Carmen dice, es una mujer valiente. No, lo siguiente, a propósito de María, yo no vivo ahí ni un segundo, son niños atrapados en el dolor. Vamos a hablar de la mordedura de un niño, brevemente, Javier, hablando de fenómenos que parece que se escapaban a cualquier control. Luis nos ha contado la vivencia tremenda de la mano, ¿no? El momento de la psicofonía famosa. Pero ha habido muchas experiencias, muchas personas que llegaban y al ver simplemente la pava, la cara esa redondeada recortada en la hornacina, salían corriendo o se santiguaban y notaban algo. Hay tanto de contar de Belmez que seguro que reengancharemos la historia, porque es la gran historia de los fenómenos extraños en nuestro país, todo concentrado en una casa. Pero en un fragmento, Javi, hay personas que tienen terror y además, digamos que con argumento, porque llegan a tener en su cuerpo las marcas de algo que quizá nos conecte con todo lo que estamos contando, porque parece la mordedura de un niño, ¿no? Sí, es que el caso que contaba Luis de que él en un momento determinado durante la investigación nota que alguien le toca, le posa una mano en la espalda, no es el único. Hay mucha más gente que ha sentido precisamente ese mismo gesto. Uno de ellos fue Hans Bender, que se lo contó además en privado a Germán de Argumosa. Él cuenta que en un momento determinado, una noche, en el interior de la cocina, nota como si alguien le acariciara la parte posterior de la cabeza durante unos minutos, ¿no? Y esto se lo relata como en privado, impactado, ¿no? Impresionado por esa vivencia. Pero sin duda una de las que dejó marca fue la que vive un supuesto medium en compañía de Martínez Romero, el parapsicólogo del que hablábamos antes, que escribe ese libro de Belmez, y él relata que este medium, en un momento mientras está visitando la cocina, se pone de rodillas, posa su mano sobre el pelao, y en el momento en el que prácticamente está hincando una rodilla sobre uno de los rostros del fogón, no se sabe exactamente cuál, él nota
como si algo le hubiera mordido, como si algo hubiera hincado sus dientes en su pierna. Es entonces cuando él se levanta asustado, nota también una especie de arañazos, tiene que salir incluso de la casa, casi en un estado de pánico, y una vez fuera, en el exterior, en la calle, descubre que en la pierna tiene una pequeña mordedura, una mordedura que parece de una boca infantil y una serie de arañazos en sus extremidades. Fotografías que en su día llegamos a publicar y que son bastante impresionantes. Luis, terminamos aquí, aunque esto es solo el inicio, ¿no? Espero que dé una larga amistad y que pueda nutrir a los oyentes de contenidos que habéis vivido, ¿no? Y no queremos cansaros más, y sobre Belmez, sobre qué pueda haber, sobre... Bueno, pues mañana también especularemos, si os parece. Hay un momento en que Belmez se convierte en una obsesión. Es el paso que uno no sabe cuándo da, pero se da, ¿verdad? Y Belmez copa la vida y al final parece que no os mereció la pena. No te mereció la pena porque la inquietud se trasladó a vuestro propio domicilio, ¿no? Sí, el problema es que aquello que inicialmente era muy interesante y que yo creo que por el interés que tenía se convierte realmente en una obsesión, hasta tal punto que los que estudiábamos otros fenómenos paranormales le damos una prioridad total a Belmez, y llega un momento en el cual empieza a influir nuestra vida diaria y cotidiana, y entonces nos empieza a suceder cosas a nivel personal en nuestra casa y con nuestra familia, y llega un momento en el cual tenemos que decidir el dejar la investigación porque nos afecta nuestra vida diaria y cotidiana. Os pasa a los tres del grupo, Germán de Argomosa incluido. Germán de Argomosa incluido también. ¿Llegáis a asustaros directamente? Sí, nos asustamos mucho porque además es que a Germán pues un día en el coche le aparece una voz en la radio que le dice: llama a la finca, no sabía qué, para el coche, busca una cabina, llama por teléfono y le dicen que estaba ardiendo la casa de la finca. Y entonces empiezan a suceder cosas de ese estilo permanentemente, ¿no? Y bueno, muchas en mi casa, pues por la noche durmiendo empiezan a aparecer unos ruidos como arañazos en la misma mesilla, y bueno, pues a 20 centímetros, ¿no? ¿Tú escuchas los arañazos? Sí, pero arañazos pues así, y a 20 centímetros en la mesilla, ¿no? ¿Y cómo se argumenta esto, Luis? Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿El investigador se lleva algo? ¿Es el propio inconsciente? ¿Es la psique humana la que ha recibido unos impactos que no se puede desmadejar eso y durante un tiempo están contigo? Yo creo que no, yo no creo que sea el inconsciente. Soy psicoanalista y no creo que sea el inconsciente. Yo creo que los que estudiamos el inconsciente a nivel psicológico, no es eso, no es el inconsciente. ¿Y qué hay en Belmez, Luis? Yo sé que te pongo en un aprieto muy grande y podemos hablarlo en otras jornadas, ¿no? Pero en tu opinión, después de todo esto, en este bucle maravilloso que hemos hecho, 43 años de diferencia, en tu opinión, si tuvieras que resumirlo casi en un titular, en una frase, sabiendo que es muy difícil, pero ¿Belmez es la puerta a qué? Yo creo que es la puerta a lo que decía Argumosa, a un cambio en el tiempo y en el espacio. Carmen, Clara, como sensitivas entre comillas, porque habéis demostrado que muchas veces en las investigaciones las mujeres tenéis un tacto especial. Yo creo que toda España vio cuando Clara y Carmen bajaban al lugar donde sonaban los sensores y todo aquello se detenía. María, lo ha dicho Luis, no le gustaba nada que subieran a su domicilio, a su cuarto, perdón. Hemos coincidido sin conocernos en muchas apreciaciones, pero sí me gustaría un colofón vuestro de las dos mujeres en el aspecto de os sentís identificados con lo que cuenta Luis, ¿no? Luego de repente a veces los fenómenos acompañan. ¿Y cómo se desembaraza uno de eso? Pues hombre, tanto como acompañar, pero yo sí que he notado en determinadas ocasiones cosas aledañas que yo he querido darle una explicación lógica y que no han trascendido porque lo he dejado así. A mí precisamente en el caso de Belmez nunca me ha acompañado esa sensación de que me llevara a casa nada que tuviera que ver con Belmez. Sí las sensaciones, por ejemplo,
Recuerdo la primera vez que llegué a Belmez, iba a decir una palabra malsonante, pero acongojada, diré, perdida en esa casa, ¿no? Sola con María en esa habitación. Y a mí Belmez me dejó de dar miedo cuando María me dio la mano y me dijo que me tranquilizara, que allí no pasaba nada. Y es más, desde ese día cogimos mucha confianza. Me dijo que ella podía tener una niña como yo, de mi edad, un poco más o menos. Eso me dio muchísimo que pensar, y no veía a María ni a sus caras como algo negativo, sino como una persona llena de sufrimiento, llena de dolor, una persona que tenía unas capacidades que ni ella misma conocía ni controlaba, y que precisamente ese dolor conjuntado con esas capacidades formaban un cóctel tremendo que para mí era lo que desvelaba parte del misterio de las caras. Creo que Belmez no es lo mismo sin María, pero que hay algo más aparte de ella, y que hay que investigar debajo de esa casa, porque aparte de la historia de María se suma otra historia o varias historias que no conocemos y que también quieren salir a la luz, con lo cual creo que es un sitio muy concreto, con una serie de circunstancias históricas muy concretas y con una mujer con unas capacidades incontrolables que hacía que esos fenómenos salieran a la luz. Lo que haremos, Javier, es seguir investigando, porque lo que nos ha demostrado el misterio de Belmez, quizá con un aspecto más positivo, porque a mí esos arañazos en la mesilla de lo de Luis me parece ya, en fin, para asustarse sinceramente. A nosotros, de momento, el fenómeno, aunque yo he soñado mucho con él, he tenido obsesión también con él, evidentemente, ahora regresas como el que regresa a ver un viejo amigo, un extraño amigo, ¿no? Y de pronto todo se ha conjuntado para... Yo estoy convencido, me van a llamar, de que el fenómeno quiere ser transmitido, y entonces estamos contando esto porque se han dado una serie de circunstancias que escapan a cualquier lógica. Seguiremos investigando, Javier. Sí, desde luego, parece que los daimones se han conjurado pues para que podamos tener acceso a todo esto, quizá casi como una forma de agradecimiento a lo que hicimos el domingo, ¿no? A dejar o a romper tantos mitos que se habían extendido y que se estaban dando como auténticos todavía hoy. Había gente que creía que las caras habían sido pintadas. Pues ahí estaban esos informes, y esto para mí yo creo que es el mejor agradecimiento que podemos tener. Marina, muchísimas gracias. Gracias, y que el fenómeno continúe. Eres parte de todo esto, muy importante. Gracias. Luis, ¿sí? Sí, yo quería decir lo mismo que mi hija Marina, y es daros las gracias a vosotros por el magnífico programa que hacéis, y sobre todo con el rigor y con la seriedad que tocáis estos temas tan difíciles como es el mundo paranormal. Pues para nosotros que tú nos lo digas es un honor. No sabes lo que... Sí lo sabes, yo creo, lo que te agradecemos. Todo el mundo, todos los investigadores, todos los que hacen programas de radio, todos los que empiezan. Yo siempre animo, yo no voy en contra. Yo animo a que la gente haga radio, en su casa, donde sea, que difundan. Pues ahora tienen otros argumentos, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Ahora hemos podido ser correa de transmisión de cosas que no eran leyenda. Estaban ahí y se han encarnado en Milenio 3 en la cadena SER, gracias a las grabaciones de hace 42, 40 años de este grupo de pioneros que reviven, ¿no? Germán ya no está entre nosotros y de alguna forma esta noche revive con sus investigaciones. Luis López, hasta muy pronto. Muchas gracias por habernos dado esta lección y por haber disfrutado de la noche radiofónica. Tu hija te convenció, pero creo que lo hemos pasado bien, ¿no? Lo hemos pasado muy bien. Y muchísimas gracias. A vosotros. Seguiremos hablando de cosas. Luis, gracias de verdad. Gracias de todo corazón. Y ahora, chicos, vamos a romper radicalmente la historia, porque viene ni más ni menos que un momento para el despertar. Sabéis que nuestro amigo Enrique de Vicente está convencido de que casi cada vez que escuchas la columna sonora de Enrique de Vicente, y como digo, te dan ganas casi de tomar la Bastilla. Pero bueno, a ver qué nos cuenta. En esta ocasión nos habla de una carta a otros mundos. Enrique de Vicente, el maestro, manda una carta a otros mundos y utiliza, claro, este programa, La Locura Colectiva, para que llegue a destinatario. Vamos a escucharle. En la actualidad, todos los exobiólogos están convencidos de que hay tantas galaxias, tantos sistemas solares y planetas, que estadísticamente van a encontrar vida extraterrestre. En agosto, el astrónomo jefe de los proyectos SETI, destinados a buscar otras civilizaciones, afirmó
que ya hubiéramos podido encontrar vida extraterrestre, pero los políticos no tienen voluntad de conseguirlo. Y 5 años antes, el astrónomo Alan Boss rompía con una larga tradición científica de considerar las civilizaciones extraterrestres como algo improbable. En el Congreso de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia afirmaba que casi todas las estrellas que vemos contienen un mundo como el nuestro, capaz de albergar vida, y que ésta habría podido dar lugar a civilizaciones inteligentes en muchos de esos planetas. Pero este científico también cuestionaba las posibles visitas extraterrestres debido a las inmensas distancias que nos separan de ellas. Comprendo su prudencia, pero recuerdo que la mayoría de los científicos considerarían inconcebible la existencia de Internet hace 4 siglos, y que hace solo medio siglo dudaban de que existieran otros mundos habitados. Hoy sabemos que hay más de 100.000 millones de soles en la Vía Láctea y otras 100.000 millones de galaxias en el universo conocido. Por ello, lo inconcebible es que no existan civilizaciones superavanzadas, capaces de garantizar su evolución durante millones de años, de haber encontrado los medios para explorar el universo y de mucho más de lo que somos capaces de concebir. Pero entonces se preguntarán muchos, ¿por qué no vienen a visitarnos y toman contacto con nosotros abiertamente y sin dejar lugar a dudas? Yo estoy seguro de que lo han hecho, una y otra vez, aunque comprender su naturaleza y absurdo comportamiento nos resulte tan imposible como a las hormigas interpretar el nuestro. Además, ¿con quién iban a tomar contacto? ¿Con esos dirigentes de los grandes bloques enfrentados o aliados entre sí, que solo defienden los intereses de quienes les manejan desde las sombras? ¿Quién habla por la Tierra? Si al menos lográsemos superar nuestras divisiones y comportarnos como seres verdaderamente humanos, entonces tal vez tendríamos un rostro verdadero y una sola voz. Entonces, y solo entonces, podríamos hablar en el Parlamento de los mundos. ¿Estás dispuesto a tomar conciencia y a esforzarte para participar en ese salto evolutivo? Despierta. Y seguirá arengando, ¿no?, a todas las mentes inquietas que no se conforman con la realidad que nos dibujan, que quieren ir un poco más allá. Pero ahora llega el momento de otra sección. Hay muchas novedades este año en Milenio 3 y vamos a disfrutar. Os emplazo, por supuesto, a que tengáis toda la información al minuto con el trabajo de Guillermo León y Diego Marañón. Luego os contará algo Diego en navedelmisterio.com, que es un poco nuestro gran centro de operaciones a partir de ahora, incluido mi extrañísimo y estrambótico videoblog. Pero algo tan estrambótico es lo que plantea Santiago Camacho, que es llevarnos por el mundo por lugares concretos prohibidos. Pero para este lugar, amigo Santiago, hay que escuchar algo, ¿no? Sí, porque vamos a ir todas las semanas o cuando toque, vamos a ir a un sitio diferente. Vamos a ir a un sitio que tenga esta característica. Es un sitio al que jamás podremos ir de otra forma que no sea a través de la imaginación y a través de la radio, porque esos sitios existen, los podemos ver a través de Google Maps, los podemos leer sobre ellos, pero están vedados al común de los mortales. Nadie puede entrar, nadie sabe lo que sucede en su interior. Entonces, yo contaré la información, poca o mucha, que haya sobre cada sitio. Pero claro, como no sabemos lo que sucede en su interior, pues podemos tomarnos una licencia poética e imaginar una escena cada vez que podría suceder en uno de estos sitios secretos. Adelante. Hola, buenos días. Soy Vadim Volkov. Estaba citado a esta hora. ¿Es usted puntual? Tome asiento. Soy la comandante Darin Boronina, oficial de enlace de la instalación Alquino 2. Señor Volkov, su solicitud de ser trasladado a Medgorie ha sido aceptada. Es un honor. El 95% de los candidatos no pasa la criba. Gracias. Este es el último paso del proceso de selección. Mi misión es que antes de firmar comprenda plenamente el alcance de su compromiso. Entiendo. No creo que lo entienda, pero lo entenderá.
Está usted a punto de realizar uno de los mayores sacrificios que un ciudadano puede llevar a cabo por la madre Rusia. El viaje a la ciudad es solo de ida. No se regresa. No volverá a tener contacto con nadie fuera de la ciudad. No viajará. Dispondrá de Internet, por supuesto, pero solo como medio de información. Usted estará al tanto de los mayores secretos de la nación y su trabajo será fundamental, sea lo que sea que hagan allí. ¿Sea lo que sea? Sea lo que sea, señor Vadim. Yo solo soy una oficial de enlace. Selecciono y envío gente para allá, pero no sé lo que sucede en la ciudad ni lo que se hace allí. Sé que tengo que reclutar científicos, ingenieros, militares, técnicos y toda clase de personal subalterno. Todos ellos con las mejores cualificaciones y perfiles psicológicos muy determinados. Pero lo que sucede cuando salen de este despacho no es asunto mío. Dicho así, no parece muy alentador. Por supuesto, tiene sus compensaciones. Cuando accedí al puesto, me facilitaron una visita guiada por la ciudad. Y le puedo asegurar que todo está organizado para que no echen de menos absolutamente nada del mundo exterior. Su vida social será la normal en una localidad de 20.000 habitantes, dotada de todas las comodidades imaginables. Podrá tener vida sentimental, incluso volver a casarse, y desde luego desarrollar sus aficiones, hacer deporte y llevar una vida que la mayoría consideraríamos privilegiada. Cualquier cosa que necesite o se le antoje, dentro de lo razonable, le será facilitada. Yo misma tramito los envíos a la ciudad y no se puede imaginar las cosas que pide la gente. Motocicletas, guitarras eléctricas, cómics japoneses, comida hindú. Hasta una máquina de pinball tuve que enviar para uno de nuestros ingenieros. Pero nunca podré volver. Nunca es una palabra muy definitiva. Por lo que conozco, se puede regresar. A su debido tiempo y bajo determinadas condiciones. Pero toda esa parte del proceso me es desconocida. A cambio, tendrá el privilegio de ver y hacer cosas que probablemente ningún ser humano imagina. Entonces, ¿firmará su documento de compromiso? Sí, firmaré. Espero no arrepentirme. No se preocupe por eso. El arrepentimiento no es una opción. Pues no tenemos ni idea de las aventuras que le esperarán al bueno de Vadim Volkov después de salir de ese despacho. Pero nos lo imaginamos. En la época soviética había unas 150 ciudades prohibidas, ciudades cerradas. Eran ciudades en las que evidentemente ningún extranjero, turista o de ningún país aliado podía pasar, y los soviéticos tenían muchas dificultades para entrar y salir de ellas. Eran centros donde había industria militar, bases navales, bases de misiles. Una de ellas la conocemos bastante bien tú y yo. Pripyat era una de estas ciudades cerradas. La ciudad fantasma de Chernóbil formaba parte de ese complejo. Lo que puede sorprender a muchos de los oyentes es que a día de hoy, en la Rusia actual, sobreviven 44 de estas ciudades prohibidas, que 1 millón de rusos todavía viven en estas condiciones. Y están muy contentos, parece ser. Incluso los ciudadanos de estas ciudades que ya han perdido su categoría de naukogrados, que es como se llaman, están realmente decepcionados y decían que vivían mejor antes. Efectivamente, como decía la comandante Boronina, tenían un montón de privilegios a cambio de ese aislamiento, y aparte estaban aislados de fenómenos como la delincuencia, como la inmigración descontrolada, etcétera, etcétera, que ahora les están empezando a asaltar y que, bueno, pues no saben muy bien cómo enfrentarse a ellos. A día de hoy permanecen 44, pero entre esas 44 hay una en concreto que destaca sobre las demás, porque del resto más o menos se sospecha lo que son. Se sabe que ahí hay misiles nucleares, que allá está la flota de tal o cual mar, que en tal sitio es donde radican los científicos dedicados a la industria aeroespacial, pero nadie sabe lo que pasa en un lugar que se llama Medjugorje. Medjugorje está en el corazón de los Urales, al pie del monte Yamantau. Yamantau quiere decir en la lengua local la montaña mala.
De hecho, ya tenía mala fama el lugar desde tiempos muy antiguos. La localidad cerrada de Mezgorie fue fundada en 1979 bajo el nombre en clave de Ufa 105. Era una de las que llamaban ciudad apartado de correos. ¿Por qué? Porque Ufa es otra ciudad rusa y el 105 era el número del apartado de correos al que había que mandar las cartas si querían que los recibiesen los habitantes de Mezgorie. Si querías llamar por teléfono a la ciudad por cualquier cosa, eran diferentes números de diferentes ciudades los que estaban enlazados con los habitantes de Mezgorie. El visado para entrar en Mezgorie era mucho más complicado, tanto ahora como en época soviética, como que el de viajar a Estados Unidos o a un país de la Unión Europea. Es decir, es una isla dentro de la Rusia actual. En 1979 se crea, pero curiosamente ya después de caída la Unión Soviética, en 1996 y hasta 2007, los agentes de la CIA y los técnicos que supervisan las imágenes de los satélites espía descubren que algo está pasando. Se está creando una excavación enorme. Estamos hablando de 11 años. Ven pasar maquinaria pesada de todo tipo y empiezan a hacer sus cálculos. Y según sus cálculos, lo que se está excavando allí tiene el tamaño de la ciudad de Washington, una profundidad de 1.000 metros y podría albergar a 60.000 personas. Parece increíble, pero es un inmenso complejo subterráneo. Oficialmente, en Mezgorie lo único que hay es una mina. Una mina, eso sí, que desde 1979 siempre ha estado bajo la dirección de un general ruso en activo. Esa es la única explicación oficial que se da y créeme que los norteamericanos han pedido a los rusos decenas de explicaciones sobre qué es aquello que están excavando allí. Y las teorías son diversas. Según los analistas, podría tratarse de el Santuario Nacional o el Nido del Águila, un lugar donde bajo tierra habría numerosos centros industriales, científicos, tecnológicos, donde se esconderían los mayores secretos de los archivos, no solamente de la antigua Unión Soviética, sino incluso de época zarista, donde habría obras de arte, reservas de oro, absolutamente todo lo que haría falta. Y debe de ser tremendamente valioso lo que se esconde allí, porque los satélites espía han descubierto que aquello está custodiado por 3 divisiones mecanizadas y varias brigadas de Spetsnaz, los terribles miembros de las fuerzas especiales rusas. También se ha especulado que podía ser la sede del Perimeter. El Perimeter o la mano del hombre muerto, el sistema del juicio final también se le llama. Un sistema de disparo automático del arsenal nuclear ruso en caso de ¿qué? En caso de que alguien les ataque primero y que no puedan contestar de forma voluntaria, que ya no quede nadie para contraatacar. Es el sistema de represalia automática. Eso que parece leyenda es una cosa con la que amenazaron los soviéticos repetidamente y hay quien cree que puede también encontrarse en esa instalación. El termitero aquel lo construyeron una cantidad tremenda de maquinaria. Tanto es así que un excursionista, de los pocos que se aventuran por allí, porque ha habido intentos, el Monte Yamatau es una montaña muy atractiva para los alpinistas y sin embargo, pues lógicamente cuando se empiezan a acercar por allí, pues automáticamente aparece un pelotón de Spetsnaz que les dice que hay otras montañas más bonitas en la zona, eso es literal, hay otras montañas más bonitas a las que podéis ir y eso sí, fuertemente armados, pues los montañeros desisten de su empeño de ir a esa zona. Pues bien, uno de ellos encontró en los aledaños lo que se podría llamar un campo de hierro. ¿Qué es un campo de hierro? En Chernóbil, volviendo, hay uno. Cantidades ingentes de maquinaria pesada, excavadoras, bulldozers, grúas, absolutamente todo lo que haría falta abandonado en un territorio inmenso, allí pudriéndose, completamente expuesto a los elementos y sin que nadie lo reclame. Eso nos da una idea de la magnitud de la obra que se llevó allí.
acabó allí, pero nadie sabe exactamente en qué consiste. Lo que sí se sabe, y se puede ver incluso a través de Google Maps, es que el complejo tiene un ferrocarril que viene del exterior y que se interna en la montaña, tiene una autopista que viene del exterior y que se interna en la montaña, y tiene una serie de edificios que encajarían con torres de ventilación, climatización, etcétera, etcétera. Los expertos militares que han analizado estas fotos dicen que podría aguantar el impacto directo de 6 armas nucleares simultáneas, y esas personas que estuvieran refugiadas en su interior no les pasaría absolutamente nada. Primero por la gran profundidad del complejo, y luego porque el monte Yamatau está entero compuesto de uno de los minerales más duros del planeta, cuarzo. Pero como colofón es que probablemente ni siquiera muchos militares de alto grado rusos saben exactamente qué hay allí. Cuando desertó en la época soviética un coronel del KGB, posiblemente uno de los cargos más altos que había desertado a Occidente, Oleg Gordievsky, y fue interrogado por los agentes occidentales, lógicamente una de las primeras preguntas que salió es Yamatau. ¿Qué hay en Yamatau? Y el que había dado toda clase de información sobre lo que conocía, redes de agentes, métodos, etcétera, etcétera, simplemente dijo: les voy a contar de Yamatau lo que sé, todo lo que sé, y todo lo que sé se circunscribe a esto. Por encima del KGB hay una organización, se llama el Directorio 15. El Directorio 15 dirige Yamatau y nadie sabe lo que hay dentro. En fin, ¿cómo era? UFA 105. UFA 105. ¿Por qué Santiago Camacho lleva desde el principio del tiempo, ¿no? Desde el 2002 con nosotros? Por estas cosas. O sea, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿cuánta gente ahora mismo está buscando UFA 105, Yamatau? ¿Cuánta gente está buscando ahora mismo información sobre lo que siempre adelanta Santiago Camacho? Me sorprendes cada día, compañero, y yo creo que va a ser un viaje por otro mapamundi que desconocemos y que nos vamos a quedar pues con la cara que tenemos ahora. UFA 105. A mí cuando cuentan las cosas Santiago, lo que más miedo me da es la nomenclatura. Los nombres. Los nombres. Tanto de sus amigos como de los lugares. Sí, los amigos un día volverán, lo prometo. Hemos ido contando esta noche. ¿Por qué? Porque luego sí, en esa parte más... Quiero contar algo que creo que nos ha tocado bastante esta semana. Han pasado varias cosas esta semana importantes para nosotros. Luego os contaremos una pequeña cuestión sentimental también, ¿no? Hubo una carta que llegó en papel de una abuela que, mira, era solo, hablamos de lo mismo, ¿no? De las sensaciones. Fue solo verla y uno entiende por qué de esa última parte del programa que llamamos, bueno, bendiciones milenarias, pero que tampoco es una cuestión religiosa o con respeto para todo el mundo, ¿no? Pero que ha surgido un poco así, ¿no? Como interconexión natural con el público. Y ocurrió al volver a la redacción, al salir de este mítico Estudio 1, y hablábamos de las bendiciones, que si, bueno, mil cosas, ¿no? Y de pronto Carmen saca un sobre y era el mensaje de una abuela, ¿no? Escrito con cierta dificultad a mano, y entonces vale una imagen más que 1000 palabras. Fuimos de nuevo conscientes de lo que a veces significa este programa para muchas personas, y es una cosa que no tenemos mucho control sobre ella, ¿no? Esta semana hemos recibido una ola de entusiasmo y una ola de afecto que ya no es solo parte del público, sino de los propios compañeros, de los medios, tras la investigación de Belmed, ¿no? Y estamos muy contentos. Como no es lo habitual tener ese viento a favor, pues queremos disfrutarlo. Mañana vamos a intentar dar todo lo que tengamos dentro, ¿no? Para poner fin a esa operación Belmed. Pero creo que es muy importante hablar de también ese sentimiento humano, ¿no? A veces un simple papel llegado a algún rincón de España, escrito con boli bic sobre un papel, no sé si cuadriculado o rugoso, de un mensaje de una abuela para su nieto, a veces vale más que cualquier reconocimiento, que cualquier audiencia, que cualquier impacto o éxito, lo que se considera éxito, ¿no?
para esa abuela que quería un mensaje para su nieto, Milenio 3 resulta que era importante. Y cuando uno llega a ese nivel de penetración en el corazón de la gente, uno siente que va por el camino correcto. ¿Estáis de acuerdo? Vamos con algunos de los mensajes. Además, fíjate, esa abuelita pedía por el niño porque es autista y decía, es guapo y muy simpático. Y tiene 3 años. Y tiene 3 años, exactamente. Bueno, esas palabras como que nos como llegan estaban a todos, dibujadas, ¿no? Allí las palabras, más que escritas, estaban dibujadas, ¿no? Escucho siempre en Milenio 3, tengo un nieto que es autista, tiene 3 años, pero es muy guapo y me encantaría que le dierais un saludo. No sé exactamente de dónde era la carta, pero... Vamos a ver si luego la podemos rescatar. Tiene sentido lo que hacemos, porque nació de forma natural, ¿no? No somos nadie, no somos sacerdotes, no somos mesías, no tenemos ninguna verdad, somos solo buscadores, y de repente hace un par de años el público empezó a decir que la energía, no sé, la energía positiva, yo qué sé, el entusiasmo que desprendemos, no lo sé, pues les ayudaba. Y entonces empezaron a llegar esas peticiones de todo tipo, de gente en el mejor momento de su vida, como un nacimiento, de gente en momentos duros de su vida, como en una despedida, y de mensajes tan maravillosos, ¿no? Y a mí eso fue como una bofetada, ¿no? De repente dije, jolín, por supuesto que habrá personas que se rían. Yo he leído, ¿no?, algunas críticas de periodistas que dicen, bueno, yo he estado de bendiciones. No habéis entendido nada. Bueno, luego vamos a dar unas cuantas que con la superluna ha habido nacimientos, pero qué bien. A tutiplera. Venga, vamos con mensajes. Ahora vamos con los mensajes de nuestros oyentes. Sara nos dice, ¿no puede ser peligroso tener un mismo punto a tantos científicos importantes y si la atacan y todos mueren? Eso va por lo que ha contado por Santi. UFA 105. Exacto. Javier, Rusia es un país misterioso, es poca la información disponible, ahora siendo revelado por Milenio 3. ¿Entidad oscura? ¿Os imagináis que fuese como un área 51 subterránea? Pato Hombre, dice... es que lo que estaba contando Santi era lo mismo, ¿no? Un área 51, pero soviética. Pato dice que uno de los lugares más enigmáticos y prohibidos en la actualidad es Pyongyang y en general toda Corea del Norte. Que te busques por ahí alguna ciudad de esas. Ha contado Santi cosas de eso, ¿eh? Luego dice Samboy Paranormal, cuando muera que digan que viví en tiempos de la nave del misterio, que digan que viví en los tiempos de Enrique de Vicente. Eso está bien, eso me ha gustado, eso me ha gustado. María Yasmina dice hola a todos y digo yo, ¿por qué no pican y que esas almas descansen en paz? Quizá eso es lo que quieren. Eso con respecto a Belmez. Hija del Caldero Mágico, lo están pidiendo que le saquen de allí para que puedan descansar en paz. Santi sí, pero no, dice, yo pienso que la clave de las caras y las psicofonías tiene su origen en el subsuelo. La gente está empeñada con que se pique ese patio. Germán no lo hizo en la época, pero quién sabe si se podrá hacer ahora. Merce dice, ¿cómo pudo aguantar María en esa casa tanto tiempo? No me puedo imaginar el sufrimiento de esta mujer. Estimados milenarios, nos dice Martín Luna, estoy muy feliz realmente de volver a escuchar sus voces y aprender historias nuevas de España. Nos escucha desde Argentina y en la semana, dice, trabajo reviviendo los programas por iVox. 3:48, Diego Marañón nos quiere contar algo, y es que ese portal ya está activo, con todo el material de Milenio 3, con todo el material de Cuarto Milenio. Si alguien se ha perdido la operación Belmez 1, 2 horas 16 minutos, lo tiene ahí con un clic, en navedelmisterio.com, y un montón de contenidos. Pero hay una cosa que era muy bonita, es una locura sobre locura. O sea, ahora que nadie vende un libro, porque no se vende un libro, ni todos lo sabemos, ¿no? Bueno, el libro está en peligro de extinción, pero nos gusta la arqueología del libro, y entonces hemos fundado una librería, y hemos fundado una librería de amigos, simplemente para motivar el amor por el libro, por las páginas, porque eso no se pierda. Y hemos intentado concentrar los mejores libros de los mejores especialistas. Si os sorprende a la gente más joven todo lo que os cuenta Santiago Camacho, pues Santi Camacho tiene su sección dentro de los libros de la nave del misterio, lujosa sección, como no. Clara también, Carmen también, que se han agotado todos sus libros, por supuesto. Y Javi y yo estamos ahí en la cola del ranking, yo creo, ¿no? Pero somos los más vistos, somos malditos hasta en nuestra propia web. navedelmisterio.com. Y la zona de los libros, con un montón de novedades. Cada semana, en esa apuesta por los libros, Diego Marañón nos cuenta su Biblio Minuto. En esta ocasión, con un queridísimo amigo como protagonista. En Milenio 3, el Biblio Minuto. Javier Sierra vuelve a las librerías con La pirámide inmortal, su última novela recién publicada por Planeta, que supone una actualización y una reescritura completa de El secreto egipcio de Napoleón, la que fue su segunda incursión en la narrativa.
Al contrario de lo que le sucede a muchos escritores que consideran su producción como algo inamovible, Javier no teme volver a sus historias y someterlas a una profunda revisión crítica. En las páginas de La pirámide inmortal viajamos en el tiempo y en el espacio hasta la meseta de Giza, donde el joven general Napoleón Bonaparte ha quedado atrapado en el interior de la Gran Pirámide. En ese mágico lugar, aislado bajo toneladas de piedra y debatiéndose entre la vida y la muerte, va a ser partícipe de un secreto ancestral que cambiará su manera de ver el mundo y alterará para siempre su destino. En la conversación que hemos mantenido con él, Javier desgrana algunos de los secretos de esta aventura, secretos que nuestro compañero conoce muy bien, dado que él mismo, al igual que hicieron también Julio César o Alejandro Magno en distintos momentos de la historia, tuvo la fortuna y el privilegio de experimentar en 1997 lo que se siente al permanecer varias horas en la cámara del rey en completa soledad. Lo que allí ocurrió, dice Javier, es un misterio que no debe contarse y debe leerse. Muchos más libros y toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Pues vamos con los mensajes. Ernesto Herrero dice: me fascina este tema, yo tenía 10 años, ya leí el libro y he visto la película varias veces, ejemplo de la fuerza que puede llegar a tener el ser humano en circunstancias extremas. Felicidades por el programa. Noemí Suárez: yo no volvería a ser la misma, si sobreviviera a algo así, me refiero, no volvería a dormir. Claude Rains: he sobrevolado 4 veces los Andes, en todo ese sentido el mismo escalofrío, imaginando lo que pudo ser ese infierno. Blanca: no sé qué será más traumático, comer a tus amigos para sobrevivir o verlos morir de semejante manera, sobre todo siendo tan jóvenes. Supongo que las pesadillas les deben de atacar de vez en cuando. Chris Sanz: imaginad la situación, qué duro tiene que ser dejar de lado toda la moral y prejuicios, eso o morir. Mariposa delirante: qué paradójico, la muerte de unos le salvó la vida a otros. Nurilla Sánchez: traumatizante de por vida para los supervivientes, no lo quiero ni imaginar. Roser dice: escuchar que te dan por muerto, que no van a buscarte y tener la suficiente fuerza y valor para tomar decisiones tan duras. Aixa desde Valencia dice: me ha encantado la historia desde el silencio, siempre me pareció terrible y al mismo tiempo impresionante la vivencia de estas personas desde que vi la película Viven. Es increíble cómo solo en una circunstancia así se toma conciencia de lo verdaderamente importante en la vida y de lo poderoso que es el ser humano. Esta historia es un relato de lucha y superación, pero no tan solo de las adversidades a las que tuvieron que enfrentarse esos chicos, sino de superación de sí mismos. Pilar Carrillo dice: para muchos es fácil decir que no comerían carne humana, la verdad es que en una situación así no se sabe cómo podría reaccionar, si dejarte morir o luchar contra todos los prejuicios para salvar la vida. Tremenda historia la que les tocó vivir a estos chicos. Voy a pedir a mis amigos un titular como si fuese un mensaje de los que envía la audiencia, de resumen de esta historia, ¿no? De qué es lo que más les impresiona de esta historia. Porque nos hemos quedado, hablábamos en la tertulia, evidentemente, junto a Noel, junto a Fermín, todo el equipo, hablábamos fuera de las capas de las historias, pero es que esto vale para cualquier elemento. Quedarnos en lo de la carne, evidentemente es que es muy fuerte, pero no trascender a ello también puede ser un pecado, entre comillas, ¿no? Hay mucho de ritualística, hay mucho de prejuicios y también hay mucho de ver esta historia en lo puramente biológico. Alguien absolutamente convencido de las leyes evolutivas dirá que el organismo tiene que sobrevivir. Lo que no se cuenta tanto, y me parece interesante, es que personas muy descreídas, por ejemplo, en el ámbito de la religión, sufrieron, me lo recordaba el compañero Pérez Campos después de revisar toda la bibliografía de Pueblo, por ejemplo, sufrieron auténticas epifanías, sufrieron reencuentros con lo divino, sufrieron reencuentros con eso que es superior a nosotros y que les dio esa fuerza en el momento exacto, y por eso empezaron a surgir, por la trampilla del cerebro, esas historias de misterios, que algunos pueden reírse de ellas, pero resulta que fueron la chispa, el impacto, la luz concreta que les hizo decidir por un lado de la balanza. Por tanto, qué importante es eso en el ser humano. Auténticas epifanías en ese momento. Y uno dice, puede pensar que si hay un Dios, si hay una deidad, si hay un orden en el mundo, ¿por qué me toca esta tragedia terrible? Nosotros que vivimos bastante bien, dirían los chicos del equipo de rugby, de un nivel económico importante, esto que está ahí arriba nos ha mandado esta tragedia. Y sin embargo, en mitad de ese dolor, desde el silencio, muchos conectaron con la luz del misterio, que les hizo creer en cosas tan extraordinariamente bizarras para algunos, como ese enigma que sigue ocurriendo en las montañas de Cantabria, en Garabandal. Don Santiago Camacho,
Si usted tuviera que hacer uno de esos tweets, ¿qué pondría? Si yo tuviera que hacer un tuit, me quedaría sobre todo con el acto de generosidad enorme en esa situación terrible y traumática de esas personas que le dijeron a sus compañeros: si mi cuerpo sirve para que vivas, tómalo. Y recordar que ese acto de generosidad está al alcance de todos y que hay mucha gente que está viviendo gracias a que otras personas han donado su cuerpo. Así que haceros donantes de órganos, que básicamente es lo mismo, y podéis salvar una vida con vuestro cuerpo, que ya no os hace falta. El tuit puede ser una buena sección para algunos temas, ¿eh? El tuit de Santiago Camacho. ¿El de Clara? Pues yo creo que estos jóvenes, además que les pilló a todos una juventud plena, tuvieron que elegir entre vivir y morir, así de claro. Y hubo quien murió, yo creo que porque se rindió, y quien, pese a todo, dijo: hay que seguir adelante. Y de hecho, estos jóvenes, hoy ya no tan jóvenes, todos ocupan cargos muy destacados en la sociedad, son líderes en su campo, y yo creo que toda esta experiencia les hizo conocer el miedo de una manera tan atroz que al final el miedo ya no existe. Javier Pérez Campos. Pues yo creo que la prensa, precisamente por el tema de la carne humana, eclipsó este lado mucho más luminoso, este lado quizá menos atractivo para los medios de comunicación, pero yo creo que para nosotros mucho más interesante. Y fíjate, el título del libro, Desde el silencio, que para algunos era la respuesta que obtenían cuando cayeron del avión, el único silencio por respuesta cuando pedían a Dios ayuda. Ellos creían que o no estaba o miraba hacia otro lado, y sin embargo gente como Eduardo Strauch o como Fernando Parrado, que es otro de los que viven una especie de epifanía en ese lugar, piensan y llegan a la conclusión de que quizá el silencio no era la respuesta, el silencio era el medio para obtenerla. Y ahora, amigo Noel Calero, cambiamos radicalmente el tercio porque quiero hablar con un buen amigo. Un buen amigo, yo le conocí prácticamente el primer día que entré aquí en la cadena SER, porque era en aquel momento el jefe de prensa a nivel nacional de la cadena SER. Pero él ha sido director de SER Valladolid, director de SER Albacete, director del circuito de emisoras de Castilla y León, y es un hombre que inauguró y puso en marcha grandes programas y grandes proyectos como los 40 principales, que inventó fórmulas que hoy se reproducen con éxito. Uno de los pioneros de la radio en los años 70 en esta casa, y que siempre tuvo su trayectoria personal en la SER y profesional. Y bueno, siempre hicimos buenas migas, siempre comentábamos cosas, siempre tuvo buena deferencia para este programa. Y lo curioso es que yo no conocía una historia. Me dejó caer un día algo, pero no me lo contó con detalle. Él tiene un blog que es muy interesante y que yo recomiendo, que se llama Leyenda Viva, donde cuenta sus historias de la radio por dentro, historias de la historia de la radio, y sinceramente yo lo disfruto bastante. Pero claro, la sorpresa es cuando detalla algo más de un piso donde pasó las de Caín, pero él y toda su familia. Vamos a hablar con esta leyenda de la radio. Juan de Dios Rodríguez, buenas noches, un placer. Es un enorme placer escucharte, estar contigo charlando de nuevo, y además con presencia de tantos cientos de miles de testigos como es a estas horas de la madrugada. Es un verdadero placer, es un honor contar con tu amistad, y es un orgullo y tenerte entre mis amigos, a ti, a Carmen, y es un lujazo que me llames y te preocupes por, como decía un histérico de este pobre locutorcito, retirado en otras lides, dedicándose a ir recordando sus vivencias, por aquello de que no se pierda ahora que tenemos la mente y el recuerdo fresco, ¿no? ¿Qué año era? ¿Qué hacías exactamente? ¿En qué emisora estabas, Juan de Dios? Eso sucede en 1990. Un gerente que había en la SER, que ahora es consejero delegado de Antena 3, me traslada, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, a Albacete. Pues cuando encuentro un piso adecuado, porque yo venía de Valladolid, de vivir en una urbanización muy grande, en un piso muy grande y demás, y colocar, iba con mi mujer, mis hijas y demás, colocar todo aquello, buscaba un piso grande, y encuentro en el centro de Albacete, frente al Parque Abelardo Sánchez, un edificio de 7 plantas, y en el segundo piso encuentro un piso adecuado, y en ese piso hay una serie de mobiliario que de una
parece ser marquesa, que unos meses antes había fallecido y sus hijos y nietos habían puesto en alquiler. Yo veo ese piso y es bastante... Era un piso muy decimonónico, o sea, las paredes estaban enteradas casi en seda, había espejos que iban del techo al suelo, había un cuadro de una señora que debía ser un antepasado de la marquesa difunta, con unos cuadros más pequeños, de personajes un tanto extraños, y bueno, pues en el salón, en el centro del salón, había una mancha que, según me contó a mí el conserje, se debía a un medicamento que estaba tomando esta señora y que el último día, antes de fallecer, se cayó ahí y esa mancha quedó, aparecía, desaparecía, la limpiábamos. Bueno, el caso es que yo pedí que cambiaran toda la decoración de la casa, quitaran todo el mobiliario y demás, y eso lo hicieron. Dejaron solamente en un cuarto, en el que había nada más entrar a la izquierda, el resto de mobiliario que no se podían llevar por la premura de mi traslado. Y bueno, pues allí nos ubicamos. Bien, entramos en la casa y al cabo de 2-3 semanas, pues tenemos que hacer un viaje de vuelta a Valladolid para cerrar temas pendientes, y cuando volvemos voy a recolocar las cosas de las crías, de mis hijas, no sé qué, mi mujer ayudándome, y voy a entrar en el cuarto de baño para preparar el baño de ellas y no puedo entrar. Que no puedo entrar en el baño, no puedo. Hay como una fuerza que me impide abrir la puerta. Yo consigo dar un empujón muy fuerte y me encuentro que estaba un espejo destrozado debajo de la puerta. A ver si lo consigo explicar bien. Entre la puerta del cuarto de baño y la pared de enfrente donde tenía que haber estado el espejo, había como 2 metros, Bueno, el espejo se había, digamos, caído, entre comillas, de la pared, había ido a parar detrás de la puerta, pero no se había desprendido, porque los enganches y las del espejo estaban en el espejo, y las escarpias estaban en la pared, y si se hubiera desprendido el espejo, hubiera dejado una marca en los lavabos que había debajo, del golpe de caer, y luego pues cristales en los lavabos y demás. No había nada, todo estaba roto detrás de la puerta. Me extraña muchísimo, llamo a Paloma, a mi mujer, le digo, fíjate, oye, este espejo se ha caído, digo, es enorme, y además, si tenía 4 anclajes, ¿cómo puede? Eso no se puede. Bueno, en este momento no le das más importancia, ¿no? Anteriormente se me ha olvidado comentar que el fin de semana que termina el traslado de la mudanza, mis padres nos habían traído a mis hijas de la playa para no estar con la mudanza y demás a casa, y mis padres se quedaron a dormir en la habitación donde habíamos dejado el mobiliario que es sobrante de la casa de allí. Al día que se levantaron por la mañana, mis padres me dijeron que no volviera a dormir en esa habitación ni en esa casa, por favor, hasta que esos muebles no se vaciaran, que no habían podido dormir y se encontraban muy mal. De hecho, no desayunaron, no comieron, se fueron con mal cuerpo, se guardaron muy mala sensación de aquello. Bueno, un mes después pasó lo que te cuento del espejo. La mancha está del suelo, limpiábamos, intentábamos, desaparecía, y al cabo de 2 días volvía a aparecer la mancha de la medicina. Bueno, cosas que aisladamente las vas viendo, las vas colocando, y bueno, entonces un día me dice, pues pasadas unas pocas semanas de lo del espejo, me dice mi mujer, oye, ¿tú has visto estas estampas? Digo, ¿qué estampas? ¿Esas estampas que hay aquí en el armario de las niñas? Digo, no. Cogemos las estampas, bueno, pues las tiramos, las quemamos, según me decía mi abuela. No, una estampa no se quema, no se tira, se quema, y bueno, pues hicimos lo de quemar las estampas. ¿Cómo eran, Juan de Dios, exactamente? Estampas eran, pues, de diferentes santos. Había el Sagrado Corazón, había santos diferentes. ¿Pero nadie las había colocado y aparecían entre la ropa de las niñas? Nadie, no. Sí, bueno, mi mujer llegó a sospechar que teníamos una asistenta que, bueno, mi mujer y ella no se caían muy bien. Mi mujer llegó a sospechar que debía ser cosa de ella, ¿no? Pero es que cuando esta chica dejó de venir a casa, siguió pasando, seguían apareciendo esas estampas. Hasta que un día dejaron de desaparecer. Ojo, después de quemar la última estampa durante un mes, todos los electrodomésticos que teníamos, que habían venido con nosotros, murieron todos. La lavadora, el frigorífico, un microondas, todo se estropeó. ¿Al mismo tiempo? Ya que yo empezaba a tomar una sensación bastante molesta, ¿no? En ese momento en la familia
sí que hay cierta preocupación. ¿Tu mujer o tus Sí, hijas claro, han visto alguna cosa al margen? Claro. Mis hijas no les trasladábamos el tema. Mis hijas tenían 6 y 9 años y tampoco queríamos agobiarles mucho, lo comentábamos entre nosotros. Y durante un bastante tiempo, casi te diría yo que varios meses, yo creo que, fíjate, todo eso pasa en el proceso que tardan que hay en retirar los dueños de la casa el mobiliario sobrante. Una vez que se llevan el mobiliario sobrante, que pasó a los 3 meses, 4 de estar allí, dejaron de suceder ese tipo de cosas. Una cosa, Juan de Dios, y antes de saber un poco el episodio que os hace casi tomar una determinación. Deseo que nos marchemos. Antes de contar eso, Juan de Dios, porque lo has descrito muy bien, pero has como planeado por encima de cómo era ese mobiliario, ¿no? Que tanta desazón provocó en tus propios padres cuando estuvieron allí, o que a ti te sugería cosas raras, ¿no? Porque has hablado de extraños personajes. ¿Era un mobiliario? ¿Por qué? ¿Por qué te llamaba la atención? ¿Cómo podría llamar la atención de nuestra audiencia ahora mismo? ¿Cómo era ese mobiliario? Mira, había un cuadro... vamos a ver, si tú recuerdas el lienzo de Goya sobre la duquesa de Alba, en el que está vestida de blanco con una cinta de color rojo y hay un perrito a sus pies a la derecha. Bien, pues era un cuadro parecido a ese de Goya, de un personaje que debía ser la abuela de la difunta. Ese cuadro tenía estaba roto, estaba rasgado en distintas zonas y tenía varios orificios de bala, que según nos contaron debido a la guerra civil sufrió ese cuadro mucho por inclemencias, por la guerra y demás, ¿no? Había en una mesilla 2 cuadros de 2 personajes bastante siniestros, 2 personajes que parecían como hermanos mellizos o gemelos, de aspecto vestidos de negro, aspecto muy siniestro, barba afilada, bastante inquietantes, ¿vale? Bastante inquietantes. Había otro personaje, un militar, esto era como de busto, que tenía medio cuerpo de armadura, en una posición, una mirada un tanto desafiante, unos ojos claros, muy desafiantes. Llevaba el sombrero puesto. Desde el principio del siglo XX debía ser el personaje y demás. Bien. Y había una estatua de baquelita de un guerrero con un arco como a punto de disparar una flecha, ¿no? Bueno, eran personajes, eran situaciones, todo que, bueno, pues para la gente que debe vivir ahí tenía su recuerdo, su momento o su significado, pero eran cuando menos inquietantes y molestos y desagradables si tú lo veías. Lo has descrito como hombre de radio. Estábamos viendo los cuadros, no es por nada, A estas horas de la madrugada estábamos viendo los cuadros, y yo, que soy de familia de anticuarios y galeristas, sé el enigma tremendo de esos cuadros, donde uno se pregunta muchas veces de dónde vendrán, quiénes serán estos personajes, por qué miran de esta forma, ¿no? El misterio un poco del arte. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos marchamos a la noche de autos, la noche en la que, y no es ninguna película, pero suena a familia que prácticamente determina que ya no sigue más allí. ¿Qué pudo pasar, Juan de Dios? Mira, lo que pasa aquella noche es algo tan sencillo y tan breve como que a las 3 de la mañana se enciende un aparato de radio que no tiene cable de red ni pilas. ¿Os despierta en la noche? Nos despierta a las 3 de la mañana con las señales horarias del boletín de las 3 de la mañana. Normalmente ese aparato de radio tenía FM, onda media, onda larga, onda corta y una frecuencia aérea con la que a veces por la noche nos distraíamos, mi mujer y yo, escuchando pues conversaciones de pilotos cuando iban a aterrizar en la base de los Llanos, porque tenía una frecuencia, era un aparato de radio que ella había comprado en Inglaterra, y era de un aspecto un tanto, bueno, como de guerra, un aspecto bélico el aparato, era de estos como de tipo de aparato de radio negro con muchas frecuencias, muchas bandas, ese tipo de aspecto, ¿no? Bien, ese aparato de radio hacían varios años que ya no funcionaba, de hecho pues ya no poníamos pilas, y en el proceso de mudanza
pues no sé qué tipo de avería se produjo que decidimos quitarle el cable y lo dejamos como elemento decorativo pues en el salón de casa. Bueno, era un aparato de radio que era como un mueble, es como si de repente pues a las 3 de la mañana se pone a sonar un armario. Pero a sonar un armario no que haga ruido, sino que el armario cuente un programa de radio. Pues lo que sucedió a las 3 de la mañana de esa madrugada fue que de repente se enciende un aparato de radio. Digo yo, me dice mi mujer, ¿dejaste el equipo de música? Digo, no, si no, además no tiene programador. Fui a ver y veo que ese aparato de radio está sonando. ¿Y cómo es esa ida a ver, Juan de Dios? Es decir, cuando te vas dando cuenta de que eso está ocurriendo. Voy pensando que es eso. Entonces voy por el pasillo y cuando llego al salón digo, coño, si no es el equipo, si es... Pero, llamo a mi mujer, Paloma, mira, estaba sonando ese aparato de radio. Bueno, doy botones, pero botones que no reaccionaban porque efectivamente no tenían ningún tipo de función, ningún botón, hasta que... A buen volumen, además estaba escuchando eso. Claro, sí, bueno, ya te digo, nos despertó. Yo no sé qué toqué, porque toqué a todos los botones y se paró. Me vuelvo a mi mujer y le digo, chata, mañana nos vamos de esta casa, buscamos otra. ¿Y hicisteis eso? Efectivamente. ¿Jamás volviste al lugar? No. Fíjate, hace un par de años pasé por Albacete para ver antiguos amigos y demás. Pasé por delante de la casa, miré al edificio, pero no me atreví ni a hacer fotos. Estoy contando esto y me está dejando una sensación de angustia porque fue... Ahora he contado todo, te estoy contando algo que pasó en un proceso de año y medio. Los 3 primeros meses fueron los que concentraron mayor cantidad de acontecimientos y nos habíamos olvidado de todo hasta que sucedió eso de repente aquella noche, ¿no? Lo curioso, Juan de Dios, es que, y le daba vueltas, esa sensación que tú tienes, esa especie de hormigueo, de inquietud, de extraña emoción, es el misterio. Al final, el misterio es eso, ¿no? Porque uno sabe perfectamente lo que ha vivido, uno sabe por qué lo cuenta, en este caso entre amigos, y uno sabe que tiene esa certeza, piense cada oyente lo que piense o lo que crea. Curiosamente, Juan de Dios, y esto quiero decírtelo, en el desarrollo de lo que nos has contado varios clásicos absolutamente importantes de casos más o menos, no muy conocidos, pero que se han repetido en ocasiones, ¿eh? Ahora, a mí me parece que hay una lectura como de señal curiosísima, y es que a un hombre que ha dado su vida por la radio, un hombre que ha amado la radio, un hombre que vive la radio, un hombre que escribe de radio, y resulta que lo que le ocurre es que a las 3 de la mañana un aparato de radio, sin estar conectado a nada, le habla. Me parece, por otro lado, maravilloso también, ¿no? Bueno, claro, es que, mira, me estás poniendo la piel de gallina al hacer ese símil. Efectivamente, o sea, mi trabajo profesional siempre ha sido en la radio, siempre ha sido en la SER. Pero por encima incluso de la SER, digo, es la radio. Es decir, gracias a la radio he conocido a la gente que he conocido, gracias a la radio tengo una amistad que tengo contigo, gracias a la radio conocí a mi mujer, tuve mis hijas. La radio efectivamente ha sido para mí el todo en esta vida desde que tengo un punto de racionalidad tolerable, ¿no? Yo quería contar esta noche en Milenio 3 con un buen amigo que conocí desde el inicio y que siempre hemos tenido esa buena química, y un hombre de radio, con todo lo que significa, ¿no? Entonces, qué curioso, yo di un brinco al leer tu blog diciendo, es la radio la que habla, la radio antigua que vuelve, ¿no? Que no importa ni la electricidad, no importa nada para la magia de este medio. Hemos tenido a Juan de Dios Rodríguez, todo una personalidad en el mundo de las ondas en España, todo un corredor de fondo también, sacando adelante un sinfín de empresas, de emisoras que hoy funcionan. Y yo quiero agradecértelo muchísimo, compañero, por este granito de arena de una historia de misterio y de radio, y que al final no hemos convertido tanto en miedo, sino en curiosa señal, ¿no?, que ha guiado nuestra vida. Te lo agradezco muchísimo y recomiendo Leyenda Viva a todo el mundo que quiera aprender de la radio por dentro. Juan de Dios, un abrazo grandísimo, amigo. No sabes cómo te agradezco tu llamada, tus palabras, ese abrazo a través de las ondas que nos enviamos mutuamente, porque es el que más dentro nos llega. Un abrazo muy grande, un besazo a Carmen, otro para Alma, y adelante, chavales. Gracias, Juan de Dios. Gracias. Compañeros, por ejemplo, Santi, ¿estás muy interesado en unos papeles?
Estamos últimamente con muchos secretos, ¿no? El portavoz de la policía de Indonesia, por ejemplo, afirmaba que sabía dónde estaba el avión desaparecido, pero luego no dice nada, que también es curioso. ¿Algo parecido pasa con esto, Santiago? Bueno, estos documentos tienen su historia. En el año 2002, entre todas las investigaciones y las comisiones de investigación que se hacen sobre los atentados del 11S, se hace una sobre la vida de los terroristas en Estados Unidos y concretamente quienes les dieron apoyo logístico, financiación, ayuda para cometer los atentados, etcétera, etcétera. Todo ese material de todas esas investigaciones se desclasifica, menos precisamente las 28 páginas que se refieren a quién apoya en Estados Unidos a esa gente. A día de hoy hay una iniciativa de 3 congresistas estadounidenses y un montón de familiares de víctimas de los atentados para que esas 28 páginas, que es el único material tanto del FBI como del Congreso, el Senado, etcétera, etcétera, que permanece clasificado, es decir, el único material que permanece clasificado de las investigaciones oficiales del 11S son esas 28 páginas, hay una iniciativa para que se desclasifique. Thomas Massie es uno de los congresistas que piden esto y ha podido leer el material, porque para los miembros del Congreso ese material es accesible, no para el resto de la población, pero a ellos les dejan en una sala insonorizada con un agente de la CIA delante, prohibido tomar notas, fotografías, absolutamente nada, les dejan leer aquello. Pero la ley de secretos oficiales les impide revelar el contenido. Pero aún así ha hecho unas declaraciones en las que dice: yo tenía que pararme cada 2 páginas para replantearme toda la historia de los últimos 15 años y asimilar lo que estaba leyendo. Volvía a leer otras 2 páginas y tenía que volverme a parar porque esas 2 páginas me volvían a cambiar todo lo que había asimilado antes. Y por eso creo que el pueblo estadounidense tiene que conocer lo que ponen esas 28 páginas. ¿Qué pueden poner? Hay varias especulaciones a raíz de, digamos, lo que se ha filtrado. La más fuerte sería que implicaría a agentes del gobierno de Arabia Saudí en la preparación y la perpetración de los atentados. Eso sería grave porque el gobierno de Arabia Saudí es aliado de los Estados Unidos, lo cual reabriría otra vez las teorías de conspiración sobre el autoatentado. Es más, parece ser que podrían implicar a informantes, no agentes del FBI, pero sí personas que trabajan se ganan la vida como informantes del FBI, también en el ámbito de las personas que ayudaron a los terroristas del 11S. No sabremos si esta iniciativa tendrá éxito. En 2003, 43 senadores estadounidenses pidieron formalmente que se desclasificasen esos papeles y eran 43 senadores y no lo consiguieron. Estos 3 congresistas y el grupo de familias no sé si tendrán más suerte con el presidente Obama. O sea que 13 años después del 11S, 13 años después, se dice pronto, siguen los misterios, se perpetúan otros y da la impresión de que de algunos ya es imposible saber la raíz verdadera. O sea, cada vez hay más capas de misterio y de informaciones. Ocurre lo mismo a nivel arqueológico. En diferentes partes del mundo ha habido un hallazgo de primer nivel. Nos lo cuenta Diego Marañón. Compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches a todos. Hablan de una especie, claro, como siempre ocurre, ¿no? Cuando uno ve las fotografías son como muy confusas, es como una especie de gran boomerang de piedra que sobresale o algo así, pero ¿qué secreto hay dentro? Bueno, pues la verdad es que ocurre más a menudo de lo que creemos, ¿no? Cuántas cosas esperan, no sé si a ser descubiertas, porque esto ya se conocía, pero sí a que alguien se pregunte qué secretos se esconden. Acaba de ocurrir, Iker, en el marco de un congreso internacional sobre arqueología de Oriente Antiguo, y lo que ha hecho un estudiante de doctorado que se llama Ido Wachtel es poner de manifiesto que una especie de promontorio, una estructura de piedra que tiene forma de media luna, puede ser algo más de lo que se pensaba hasta ahora. Hasta ahora ellos pensaban que era una especie de restos de una muralla, de una estructura amurallada, pero lo que este estudiante ha descubierto y que forma parte además de su tesis doctoral, a partir de restos de cerámica que se han encontrado en el lugar, es que puede tratarse de algo más, de un monumento en sí mismo con una antigüedad mucho mayor que la que tendrían, por ejemplo, Stonehenge o las pirámides de Egipto. Las hipótesis que se barajan en estos momentos son 2. Uno, que podría ser una especie de marca para delimitar una propiedad en ese entorno rural. O otra posibilidad, que parece que tiene más visos de ser así, es que puede ser parte de
una señal, un límite, una ayuda para señalar la cercanía de otra ciudad. Una ciudad que se llama Bet Yerá y que hasta hace no mucho no se conocía muchas características de esta ciudad. En 2011 se publicó un estudio que lo relaciona con un dios de Mesopotamia llamado Sin, un dios lunar, de ahí esa forma de media luna, y esto parece que tiene más visos de ser así porque esta ciudad, esta grandísima ciudad Bet Yerá, está a un día de camino de esta nueva estructura que se ha conocido ahora, unos 30 kilómetros de distancia, y bueno, lo que dicen es que lógicamente esta estructura que se ha descubierto ahora no puede ser defensiva porque tú no puedes poner una muralla, una defensa a prácticamente un día de camino de una gran ciudad, así que lo más lógico sería pensar que es una especie, pues como te digo, de ayuda, de señal. ¿Y qué cronología estamos hablando, Diego? Pues a partir de las cerámicas se estima que puede tener una antigüedad de 5.000 años porque, bueno, pues como te digo, esos restos que se han encontrado indican que puede tratarse entre los años 3050 y 2650 antes de Cristo. Pero al final, chicos, la misma conclusión de siempre, ¿no? Surgen cosas, pero nadie sabe realmente lo que son, en qué quedará todo eso. Las suposiciones están a veces tan alejadas, ¿no?, de la propia realidad de la arqueología. Se siguen descubriendo cosas a través de los satélites y en este caso incluso los expertos se quedan asombrados. ¿Qué es eso? Una señal. Bueno, decir una señal es como decir... Pasará muchos años porque fíjate, si de Stonehenge se están descubriendo todos los años prácticamente cosas nuevas. Hay noticias incluso cada 3 meses porque están descubriendo pues pequeños pozos o cosas nuevos que contradicen datos. Lo anterior. Algún descubrimiento nuevo de ahora, pasarán décadas hasta que sepamos algo que tenga alguna firmeza arqueológica. Gracias, Diego, compañero. Nos marchamos a Badajoz, Javier, porque allí está la noticia de última hora. Sí, y que ha sido publicada por el periódico Hoy de Extremadura, ha aparecido en su sección Extremadura Secreta, que lleva nuestra compañera y amiga Israel Espino, y que está investigando este tema en profundidad. Se trata del Hospital Perpetuo Socorro, en Badajoz, está situado en la avenida Damián Tellez La Fuente, y allí, desde hace más de 20 años, empezaron a hablar de una misteriosa figura, una misteriosa persona, presencia, que surge por los pasillos, que parece desplazarse flotando a través de ellos como si fuera en una especie de raíl sin flexionar las piernas y que fue vista ya, como digo, hace más de 20 años por una paciente que acababa de dar a luz y que vio surgir en su habitación esa figura con ropajes oscuros que llegaban al suelo y que le ofrece unas pastillas para calmar unos dolores que tenía en ese momento. Cuando lo cuenta a las enfermeras, que le extrañaba que a altas horas de la madrugada hubiera aparecido una mujer, le dicen que allí no había pasado nadie y le hablaron de la leyenda de esta dama de negro. Pues bien, en el verano del 94 se vuelve a repetir una de estas presencias. En este caso habla un miembro de mantenimiento que junto a un vigilante a eso de las 4 de la madrugada, recorriendo uno de los pasillos del sótano del edificio, ven al final del todo una figura negra, de nuevo la misma imagen, unos ropajes que llegan al fondo del suelo, y dice que le llama la atención una vez más que no parece caminar como una persona normal, que parece ir en paralelo al suelo. Se mete por un pasillo, cuando van detrás de ella pensando que se ha colado allí, descubren que se ha introducido en el hueco del ascensor, que estaba en obras, y creyendo que puede haberse caído, que puede haberle ocurrido algo, van corriendo hacia allí y cuando enfocan con la linterna en la oscuridad del hueco, descubren que no hay absolutamente nada. Y una vez más, en el año 2011, en noviembre, aparece el testimonio de un cirujano con su esposa que llegan a las 8 de la mañana al hospital, están en la 3ª planta, recorren el pasillo oscuro también en soledad, porque a esa hora no ha amanecido prácticamente, y cuando están llegando al despacho, en ese pasillo, ven una vez más esa figura de la dama de negro que va recorriendo el lugar, que gira una esquina y creyendo que también una vez más es alguien que se ha colado, cuando van detrás de ella, allí no hay absolutamente nadie. Pues bien, Iker, justo esta semana pasada, hace unos días, se ha vuelto a repetir esta visión. En este caso, además, tenemos el nombre del testigo, él se llama José Luis, estamos intentando hablar con él, ahora mismo está bastante asustado y bastante reticente a tratar el tema. Acaba de pasar hace nada. Hace muy poco, hace escasos días, pero quien sí ha tenido la oportunidad de hablar con él ha sido nuestra compañera Israel Espino, que nos va a contar cómo ha sido ese encuentro. Al parecer, en el mes de agosto y de septiembre, o sea, hace nada, hace unos días, ha sido la última aparición, pues ha habido unas extrañas manifestaciones. De hecho, bueno, he conseguido ponerme en contacto con una de las personas que se han encontrado esta extraña aparición
Él se llama José Luis, trabaja en el hospital y, bueno, se le ha encontrado en una sala, en la sala cuarta, donde suele aparecerse. Además, es una planta diáfana. Él subía de farmacia, se fue al cuarto de baño a lavar las manos. Desde el cuarto de baño se veía perfectamente una especie de salita de espera y vio un extraño bulto. En principio pensó que era alguien quizás que estaba escondiéndose, pero ya de entrada le dio mal rollo. Él normalmente además está acostumbrado, si alguien se cuela, si alguien está por allí, a acercarse. Él no tiene ningún tipo de miedo, pero él me comentaba que algo, un instinto de supervivencia, le decía que no tenía que acercarse. Él terminó de lavarse las manos. Su sorpresa fue cuando este bulto seguía allí. Nuestra querida compañera Israel Espino, gran cronista, ¿no?, de la Extremadura mágica, misteriosa, pero es que a veces, ¿verdad, compañeros?, es una simple definición, ¿no? Dice, vio a la espalda un bulto, a través del espejo un bulto que quería como esconderse, y eso ya genera una desazón en la audiencia y en nosotros, yo creo, sinceramente, ¿no? Pero es la fuerza de estos testimonios. Sí, porque son las típicas cosas que no te imaginas que puedan pasarte, y menos en determinadas circunstancias, ¿no? Estando en un centro de trabajo, bueno, tú tienes ahí para una actividad concreta y, claro, lo que menos te imaginas es algo que te descoloque, porque puedes imaginarte ver pacientes que tengan dolores, que puedan estar mal, mucho sufrimiento, todo lo que tú quieras. Pero eso no. Eso no. Y además, de hecho, Israel contaba que este testigo, hasta hace unos días, prácticamente se tomaba un poco a risa los testigos que habían surgido hasta la fecha, este tipo de cosas, es decir, que no era una persona sugestionable. Yo hace poco, os lo íbamos a Cuarto Milenio, a alguien que se reía de otros operarios en otro hospital, en concreto en Córdoba. Era el que se reía, imaginaos, ¿vale? El que se reía de los otros, y se encontró con el fenómeno. Y ahora dice, ¿y ahora se ríen de mí? Claro, pues este se ha visto en la piel de los otros, ¿no? Y ahora es el que no quiere hablar y el que no quiere ofrecer su testimonio. Pero él sabía que allí además no debía haber nadie porque era una zona que estaba cerrada al público. Israel Espino nos sigue dando detalles de la descripción que él hace de este ser. Se dio cuenta que eso no era humano, primero porque era amorfo. Lo que había pensado que eran unas grandes espaldas, se dio cuenta que era un bulto negro, pero negro, excesivamente negro. Él me decía, cuando alguien viste de negro son distintos tonos, los zapatos son de un tono de negro, el jersey, la gabardina. Esto era un bulto de una sombra intensamente negra. Se veía además que no era material, pero tampoco era de todo sombra, del todo humo. Y bueno, su principal instinto le dijo que corriese de allí. Y finalmente este nuevo testimonio ha dado lugar a que otras personas hablen. Y otra persona es una enfermera que trabaja en ese mismo hospital y que también hace solo unos días, en este mismo mes de septiembre, se ha topado con algo que no ha podido explicar. Ella decía que iba a subir a la cuarta planta, que cuando el ascensor se estaba cerrando con la planta entera en soledad, pues escuchó una voz que decía espera, y justo en ese momento se abrían las puertas del ascensor para demostrarle que allí no había absolutamente nadie. Clásico entre los clásicos, ¿no, compañeros? Es decir, historias que se vienen contando en hospitales que tienen que ver con una especie de monja, de religiosa, de aparecida que hemos escuchado mil veces. Quizá lo que lo hemos escuchado tantas veces, lo que no hemos escuchado con tanta asiduidad, es lo que ha pasado, aunque nos lo cuente brevemente Clara, en Utah, en el estado de Utah, que tiene que ver, por desgracia, también con unas raíces más escabrosas, ¿no? Sí, casi policíaco, ¿no? Porque esto ha ocurrido este verano, cuando una mujer llamada Joana Aeosana, de origen africano, se muda a una casa aparentemente ideal con su hijo pequeño. Y bueno, pues esta casa pues es grande, ella la definía como que era feliz, era una casa grande, bonita, alquilada, todo para entrar a vivir, como suele decirse. Y la verdad es que la casa tiene muy buena pinta, hemos visto imágenes, ¿no? Pero, esta mujer no sabe lo que ha ocurrido en esta casa, pero se encuentra que está duchándose, por ejemplo, y que empieza a escuchar gritos y de niños y gritos en general, gritos que no sabe identificar de qué son, pero que está ella en la ducha y los está escuchando, y cuando para de ducharse esos gritos se dejan de oír. Otros fenómenos que le ocurren es que la puerta del garaje se abre y se cierra sola, sin que nadie accione el mando. Y incluso esto me dejó un poco fría, ¿no? Que dice que su hijo pequeño, en corta edad, se quedaba mirando hacia la piscina
y bueno, se quedaba como hablando con alguien y decía vete de aquí. Además, bueno, ella tenía la sensación de constantemente sentirse vigilada por alguien o por algo. Bueno, al cabo de un tiempo ya de tener estas sensaciones y de estos fenómenos que le estaban impidiendo dormir, decide hacer averiguaciones y entonces se entera que en esa casa, en 2009, había desaparecido pues la mujer que la ocupaba, junto con su marido y sus 2 hijos también de corta edad. Esta mujer desapareció un día, se llamaba Susan Powell, un caso muy sonado en Estados Unidos, porque no se halló el cuerpo, pese a que la policía sospechaba, por todos los indicios apuntaban a que esta mujer había sido asesinada por su marido y posiblemente enterrada o escondida en algún lugar del jardín o de la casa. Sin embargo, pese a todo esto, no pudo ser hallado el cuerpo y el marido lo que hizo fue mudarse de estado, cambiarse, irse a Graham, en Washington, y irse con sus 2 niños pequeños cuando le estaban haciendo reclamaciones, en fin, pues qué es lo que estaba pasando, estaba en el punto de mira, hasta que un buen día este hombre, llamado Josh Powell, decide quitarse la vida y quitársela a sus hijos, causa una explosión en la casa que vuela la casa literalmente del mapa y entonces se queda ese misterio sin resolver. Nadie sabe qué ha ocurrido con esta mujer, con Susan, y bueno, pues cuando ella se entera de esto, obviamente asocia todo lo que le ha estado pasando con la historia de la mujer desaparecida. Y lo que hace es reclamar a la inmobiliaria y decir que bueno, que ella le tenían que haber avisado de que esto había sucedido en la casa. Claro, un indicio de que verdaderamente ella no sabía previamente nada es que la inmobiliaria dice que ellos no tienen obligación de avisar de estas cosas, o sea que si le hubieran avisado lo habrían dicho, creo yo. Yo contacté con una investigadora de allí, de Utah, con Adrienne Vigil, que ya investiga este tipo de fenómenos y que ha intentado entrar en la casa para realizar algún tipo de investigación y ver qué sucede, pero se ha encontrado con la negativa de los propietarios, diciendo que si ella quiere hacer esas averiguaciones tendrá que alquilar la casa por lo menos durante un año. El cuerpo no ha sido encontrado, por tanto, el de la... No ha sido encontrado. Hombre, yo creo realmente que si estuviera el cuerpo allí se hubiera hallado. Pero lo que sí que puede ser, o por lo menos la policía sospecha con bastantes indicios, es que Susan desapareció en esa casa. Es decir, que ella no salió de esa casa, esa mujer murió allí. Habrá que seguir la pista de esta historia, ¿no? Porque desde luego, una vez más, ya no hay que acudir a los clásicos, sino que los clásicos se revivifican, por fortuna para los que seguimos el misterio, pero por desgracia para estas vidas. Nos marchamos prácticamente con una música que conocéis perfectamente.